acá en Chile, aquí te ayudan y te va bien cuando estáis bien. Cuando estáis mal, 100% te de hacen acuerdo. pedazos. 100% de acuerdo contigo. Antes con las 250 lucas te comprabas, y voy a poner un ejemplo, 110 kilos de pan, hoy día te compráis 96. Entonces, yo digo, pero ¿cómo con una inflación tan baja doblaste el ingreso mínimo? Y a la gente Y le siguen resulta que alcanzando. tenéis menos poder adquisitivo. Sí, sin duda. Hay que decir que son dueños del país ya es otra cosa. Es que son Es los que son los dueños pero del si país. son los que mandan, pues bueno. Son los que Ellos son definen- los que han fomentado la corrupción. Ellos Perdón, ¿y financian los la políticos política. serían las víctimas de esto? Acá el 90% de los periodistas tienen la misma ideología. Bueno, entonces ahí está el problema. ¿Me dan cuenta? Entonces, por eso no blanqueemos lo que fueron las Y cifras del curiosamente- gobierno. Pero Porque están curiosamente, claras. esos periodistas que tú nombras trabajan en medios de que, ¿y quiénes son los dueños? Puros empresarios de Pero derecha. es una cosa es el Y una negocio y la cosa es la a política. mí me da mucha risa, weón, el doble estándar también del empresariado en Chile, pues, weón. No, son por unos un lado se quejan y se quejan y se quejan, pero por otro lado le disparan al gobierno. Y lo defienden. Perdona, yo Y lo Estoy de acuerdo protegen. contigo. Estoy de acuerdo O sea, contigo, 100%. de verdad que el empresariado en Chile, Da vergüenza la élite chilena. a mí la banca en Chile, Da vergüenza la élite a chilena. mí yo te digo la verdad, acá en Chile, aquí te ayudan y te va bien cuando estáis bien. Cuando estáis mal, 100% te de hacen acuerdo. pedazos. 100% de acuerdo contigo. Y además te cobran unos impuestos que son leoninos. Tenemos impuestos que hay que eliminar. Tenemos que nosotros buscar la posibilidad de generar ingresos por otros lados. Mauricio Ahora libertario. no soy libertario. Soy socialdemócrata, compadre. Y a mí me gusta la justicia social. A mí me gusta que la gente tenga acceso a todo. No podemos seguir con el kilo de pan a 2.500 pesos por el impuesto específico al trigo. al trigo. Basta, Sí, basta estoy de de que acuerdo nos sigan contigo. Estoy de escatimando, acuerdo contigo. escamoteando la plata. No me gusta la reforma de previsiones porque nosotros tenemos que prestarle plata al Estado donde se ha visto una cosa igual. Nunca he visto una cosa igual en Que no se ninguna va a parte del devolver. mundo. Que no se va a devolver. Que no se va a Es un devolver. eufemismo el préstamo. Que no se Es va a una- devolver. Entonces, no me gustan estas injusticias, no Sí, me estoy de gustan. acuerdo. Pero tampoco voy a hacerme el tonto de darme cuenta cuál es la realidad de la mayoría de las personas, porque hay mucha gente que lo pasa mal, sí. Hay 1 millón de cesantes, sí, es verdad, hay 1 millón de cesantes. Pero hay otro tanto de gente que puede vivir, que está sobreviviendo y que lo Son está haciendo 800. relativamente bien. Ahora, eso es importante. Cuando uno habla de Entonces, la cuando cifra tú y dice encontrás, 1 perdona. millón de cesantes, súper impactante, pero no es 1 millón, son 800 y tantos. No da lo mismo la Ahora, cifra. lo que Gustavo. quiero decir que cuando tú dices 1 millón, o sea, es distinto decir murió una persona que decir murieron 10 personas. Claro. No es lo mismo. Lo que quiero decir es que cuando uno lo que hace es entregar la información imprecisa a la población en los medios, es súper relevante porque genera la sensación de que Chile se cae a pedazos y no es así. De hecho, quiero contar solo una pequeña, una anécdota. Yo estaba comprando un regalito yo no compro mucho regalo, pero compré un regalo en el MUT, en una tienda. Y Pero eso es el símbolo del imperialismo. por eso, pero déjame contar. Y le pregunto a los vendedores, a los cabros que estaban vendiendo, le dije, oye, ¿cómo le ha ido este año? Nunca habíamos vendido tanto. En ningún año habíamos vendido tanto. Pero te voy a contar. Lleva Yo 2 quiero- años el mood. Lo que te voy a quiero, contar una cosa. lo que quiero decir... El mood se hizo hace Pero 3 te- Lo que años. quiero- el mood, mira, po, escúchame, weón. el comentario que me hicieron ellos, Pero, probablemente Gustavo, porque votaron por... Gustavo, tiene sensibilidad Gustavo, socialdemócrata, me estas dijeron... navidades en el retail fueron un... Ándate a los centros comerciales y te das cuenta cuántas tiendas están cerrando. Hay un problema. Esta Navidad Pero el consumo bajó un 12% con respecto a la Navidad pasada. Un 12%, porque efectivamente hay gente que está con apertura y hay mucha gente muy endeudada. ¿Por qué? Porque el costo de la vida en Chile... Nosotros tenemos una inflación del 3%, pero uno dice, mierda. No se ha cumplido. No, Por es sobre que yo el digo una 3%, cosa, es que hace yo digo años. una cosa. A ver, yo no... Supongamos que yo soy un neófito en economía que no entiendo nada, que probablemente sea así. Pero No, yo... se tire No, para te yo tirís voy- pa' abajo. pero voy a aplicar el sentido común. Hace 6 años, 8 años, nosotros teníamos una pensión de 250.000 pesos en Chile. Hoy día la pensión ya llegó a 540 con la nueva alza. Y la gente que recibe PGU recibe más todavía. Y a la gente no le sigue alcanzando, le sigue no No, alcanzando. espérate, si es Han que más es alcanzado, peor. más. Antes con las 250 lucas te comprabas, y voy a poner un ejemplo, 110 kilos de pan, hoy día te compráis 96. Entonces, yo digo, pero ¿cómo con una inflación tan baja doblaste el ingreso mínimo
Y a la gente Y le siguen resulta que alcanzando. tenéis menos poder adquisitivo. Sí, sin duda. Es que Mauricio, No, ahí hay una cuestión Te que no entrego me el dato. cuadra. Desde la reforma- Yo creo que nosotros calculamos mal el IPC. sí, es que, bueno, es una cuestión Yo creo que- metodológica, yo te creo la que puedo hay- explicar. Yo creo que hay que pero revisarlo, yo es estoy de una acuerdo con eso. el IPC, lo que pasa es que acá hay un problema que tiene La que ver con metodología. academia. La inflación se da por un aumento de la masa monetaria por debajo de su demanda, ¿ya? De la oferta, ¿verdad? No es el aumento sostenido de los precios como se enseña habitualmente. Ok. Entonces, en pos de calcular la inflación, lo que se hace es una canasta, se monitorea los precios y se calcula, ¿cierto?, el promedio de cuánto subió, cuánto bajó. Pero eso es impreciso, porque uno no puede saber cuánta plata se imprimió, cuánto aumentó la oferta monetaria en desmedro de la demanda. Entonces, siempre es un aproximado. Ahora, lo que yo te puedo decir que con esos indicadores, con esa forma de medición, desde la reforma de Bachelet, que el Banco Central no cumple su meta del 3%. Ha sido todos los años por sobre el 3%. Y por eso es que recalco el problema que estamos teniendo con el gobierno que se está yendo, que en los últimos años tenemos más de un 20% de inflación acumulada. Eso es enorme. Eso quiere decir que si tú dejaste... Y no es real. ¿Ah? Y no es real. Y es más. Entonces, si tú dejaste 100.000 pesos guardadito ahí en el velador, pasaron 3 años, esos 100.000 pesos ahora valen 80.000 pesos de esos 3 años pasados. Pues hay menos poder ¿Me adquisitivo. explico? Entonces, por eso es tan grave. A ver, si no es un ataque porque detesta a Boric en particular, hay gobiernos de izquierda que lo han hecho bien y que yo no lo ataco. Pero para mí, este gobierno, y de acuerdo a todas las cifras, porque es una cuestión tampoco de mera opinión, es el gobierno más desastroso desde el retorno a la democracia. Pero mira, yo tengo una opinión muy positiva del gobierno de Ricardo Lagos y siempre la ha tenido, siempre la ha manifestado. También nos dejó con herencias que son complicadas para los chilenos. También. Porque esto de concesionar las carreteras y tener que pagarlas 17 veces, a mí me parece que es un abuso. Pero eso no fue herencia de Lago, fue de las negociaciones posteriores. Pero bueno, Porque se pero- hicieron las carreteras y después se negoció en no. el Congreso ahora, como que las tuvieran que hacer de nuevo y por eso estamos pagando. Pero eso es culpa de los corruptos que tenemos dentro del Congreso, de todos lados. de todos lados. Sí, 100% sin duda. de acuerdo. No. ¿Ah? Es que- Pero claro, la herencia del A mí, Transantiago, que mira, igual lo yo te aplicó. digo Hay una- cosas, a mí- siempre hay yo te cosas, digo pero una acá... cosa, a mí, de todo lo que nosotros hemos hablado acá, y podemos discutir, estar más de acuerdo, menos de acuerdo, lo que a mí me tiene más preocupado, y efectivamente es así, y yo no escuché nunca a ninguno de los dos candidatos hacer alusión al tema, y tal como dijo Guarequera, yo al principio pensé que Jara iba a ganar, pero hizo una tan mala campaña, se asoció con tan mala gente que al final terminó perdiendo, lo discutimos el otro día, Sí. y la elección la perdió ella, no la perdió nadie más, la perdió ella por sus malas decisiones, por sus malas estrategias, pero ella tenía una base súper importante como para haber ganado la elección. La perdió, Kass fue mucho más inteligente. También y- tenía un escenario muy difícil, las condiciones eran casi Estoy imposibles de para acuerdo, mí estoy de para acuerdo, que ella ganara. pero o sea. yo nunca me imaginé que la diferencia iba a ser tan grande tampoco. O sea, fue abismal la diferencia. Yo creo que es una de las diferencias más grandes que hemos tenido después de la elección de Matei con Bachelet. Absolutamente. Entonces, Bueno, perdón, y esa es la gente diciendo que el país no está bien. no está bien, pero Amigo. sí está bien, porque se manejó mal, porque se comunicó mal, porque Pero el gobierno- también el que no gobierno quieren el está estilo pensado de- mal. Pero era continuidad, ¿te acuerdas que lo veían como continuidad? Sí, pero Un montón de... A ver si el ejercicio de Jara también como ministra del Trabajo no fue bueno. No fue bueno. No, es que a mí no, yo creo que Entonces, fue una muy mala candidata. La continuidad del gobierno con el partido, como con los monos del Partido Comunista atrás, a los cuales ella pertenece, por más que se haga la socialdemócrata, que fue lo que trató de hacer durante toda la campaña, con un Boric que tampoco lo ayudó, con un país... todo hubiera sido mucho más dañina. Y, ¿tú decís? Sí. ¿Sí? Bueno, yo no Sí, la conozco. porque no está A mí no tan- me gusta, pero porque no está tan relacionado con el Partido Comunista. Si aquí lo que pasa es que el fantasma del comunismo también alejó a mucha gente. también, más que Boric, el gobierno, que Boric hizo una campaña aparte a la de Jara, bueno, además de las conductas poco democráticas que tuvo respecto a los candidatos opositores. Ya, pero bueno, pero ¿Cómo está el estado del miremos país? para Era adelante, porque ya imposible. A lo nos que voy quedan- que era Salte el imposible. eslogan. En 60 días, Salte el en eslogan. 60 No, días sí es más cierto. tenemos un nuevo Pero presidente. si un análisis de lo que le pasó a Jara nada más. Por eso yo digo que para Está ella bien, era pero- imposible que saliera. Si era Pero muy, está bien, pero muy complicado su escenario como política. Yo a lo que iba yo es que ninguno de los dos tocó el tema de la corrupción. Acaba de salir la noticia de que Así un es. abogado hizo un acuerdo con la generadora, con la CGE, por 5.800 millones, se embolsó 1.900 y no pagó los impuestos. 1.300 millones, un perjuicio. O sea, hay una corrupción desatada en Chile. Es una cosa impresionante. Y los principales promotores de la corrupción son los empresarios. Porque están consiguiendo beneficios para sus empresas, para sus Claro. intereses en el Congreso. Ujú. Y eso nadie dijo nada. Me llamó la atención, bueno, tú decís, bueno,
supongamos que Perdona, de pensemos hecho- que Caste, el presidente de los empresarios, no lo va a decir. Pero Jara no dijo nunca nada. ¿Qué medida hay contra el...? Porque también, claro, porque también les toca. No, Solo- lo de la solo- corrupción. solo porque quiero- el primer gran caso de corrupción fue el que se abrió en el norte, que de ahí para adelante empezaron a caer como cascadas todos los demás, llegó hasta la Camila Polisi, pues bueno, partimos en Antofagasta, terminamos en Concepción, y después Pasamos con lo... a y la, después- la región de la Araucanía. y después llegamos acá a Gobernador Santiago con lo de Hermosilla y Ujú. cayeron ya 5 ministros de la Corte Suprema. Pues, mirá lo que Sí. estamos Y, va a- hablando. y van a seguir cayendo. ¿Ah? Oye, pero mira lo que estamos Lo hablando. anuncio O sea, acá. esto es una corrupción generalizada. Ese es el punto. El caso del financiamiento de la política, que nunca fue claro, y esa venganza de Bachelet con los empresarios, porque eso fue una venganza a propósito de lo que había salido de su hijo y de Natalia Compañón. Resulta que al final, Que era otro caso de corrupción. que era otro caso de corrupción, entonces al final con los Luxich, Sí, pues, y con el Banco Estado, o Y sea, perdona, y los Luxich, si es cierto que van a nombrar a Pérez Maquena como ministro, va a estar metido, porque aquí hay que ser muy ingenuo a pensar que no lo es, va a estar metido ese grupo económico Obvio, directamente en la dirección del país. Y del Estado. obviamente, pues. Y yo eso te digo me parece aquí- grave. Y yo te digo una cosa, ese mismo canal que permite que haya periodistas de izquierda Sí, apoyando sí, estoy al de acuerdo, gobierno, ¿cachai? 100% Porque es ese funcional. doble juego, Es funcional. No, juego, también es porque si funcional. queréis contratar periodistas de derecha para quebrar, te quedáis sin periodistas, porque ¿dónde los encontráis? Pues, bueno, también es un problema, si esa es la realidad, hay un nivel a nivel universitario. No, yo Ahora- estoy 100% de acuerdo, eso está súper estudiado, se llama chronic capitalism. Ahora, yo te digo una cosa, este es un país que tiene dos problemas graves para ser socialdemócrata. Dos. Uno, una derecha que es hegemónica, que es patronal, ¿Hegemónica? ¿En qué sentido? porque le interesa manejar el país a su pinta. Pues, bueno, Bueno, a pero través todos de los políticos empresarios. quieren hacer eso. No, pero a través No, de los no, empresarios. ¿verdad? Oye, si aquí... Son los empresarios los ¿Quiénes que son ponen la los dueños de plata este y los que país? ponen la música. ¿Y quién Esa vende es la los- realidad. no, no, no. ¿Y quién vende los permisos? ¿Cuánta gente es dueña de este Se país? están comprando. ¿Cuánta ¿Quién gente vende es los dueña de este permisos? país? Es que eso es un eslogan. No, Tanto que hablamos de eslogan, eso es un eslogan. no. Perdóname. Eso es un eslogan. ¿Tú cómo concibes No, que no, Chile, no. siendo un país tan chiquitito, con 18 millones de personas, en el culo del mundo, donde todo nos cuesta más? Porque a nosotros, acuérdate que antes, que no había internet, la moda llegaba con un año de retraso. O más. Porque pues, ahora, puta, traer las cosas de China ya no cuesta tanto, pero sigue siendo que tenés que esperar Ese es el 40 Tratado de días para que te Comercio. lleguen las cuestiones. Tiene una de las más altas fortunas del mundo. 25.000 millones de dólares. ¿Ah? 25.000 millones de dólares la familia Luxich. Más, porque Ahora- solamente Iris Fontoa tiene 20.000 y los hijos tienen más. Y tú tenías en el ranking Forbes a 6 familias metidas arriba. Entonces tú decís, ¿quiénes son los dueños del país? ¿Quiénes son los dueños del país? 8 familias. 8 familias. La persona- Los mismos dueños del mar. ¿Cómo se repartieron el mar? A ver si yo estoy completamente en contra de eso. Yo estoy 100% No, de no, acuerdo. No, pues Ahora yo es un no, eslogan yo no decir. escucho es eso, que- po, No, weón. es que decir que son dueños del país ya es otra cosa. Es que son Es los que son los dueños pero del si país. son los que mandan, pues bueno. Son los que Ellos son definen- los que han fomentado la corrupción. Ellos Perdón, financian ¿y los la políticos política. serían las víctimas de esto? No. O alguien- estoy diciendo- oye, Ese es mi punto. Por eso- ¿Alguien se Nada más. acuerda? Pero ¿quién financia la política? Los Si empresarios. yo no voy a defender, ¿Quién hace corrupción en los tribunales? Los empresarios. Y los Y políticos por también. otro lado Los tenemos empresarios. a los, Los de izquierda. políticos, por favor. Y por otro lado tenemos Los los de políticos izquierda. Se acaba son- de caer los sistema políticos- de corrupción los políticos más son la horrendo, herramienta. más grotesco que hemos visto del retorno a la Ítalo. democracia con el caso Fundaciones, Ítalo. entre otros. Ítalo. Esto porque a mí me parece que es una desproporción enorme. El caso Fundaciones como, en términos concretos, como corrupción, es una línea en el agua al lado del resto de Bueno. los actos de corrupción. Dame un segundo. Sí. De las colusiones, de las integraciones verticales en nuestra economía, etcétera. La cantidad de abuso y la cantidad de plata por el lado de las colusiones es infinitamente mayor. Ahora, la política es una herramienta funcional al poder económico. Eso es real. No aquí, en todo el mundo. A los grandes grupos financieros. Eso es así. Ujú. Ellos ponen y sacan presidentes. Eso es real. Sí, sí, No, estoy y de acuerdo. además, cuando, Ahora, llega, espérate. deja- cuando llega la izquierda al poder, saquemos todo lo que podamos. Saquemos todo, robemos. Hagámonos ricos rapidito. Entonces al final, por supuesto. Entonces ¿qué pasa? Tení. Bueno, llevo 20 minutos hablando de lo que hace la derecha, que son los dueños del país. Entonces cuando tú tenés dos grupos que lo único que les interesa es quedarse con los recursos del Estado, le importa una raja a la gente.
Porque ni a los de derecha ni a los de la izquierda no les interesa la gente. A los empresarios no les interesa la gente. A mí me los interesa la empresarios les gente, interesan sus negocios. Y les interesa crecer y que la familia esté bien. Entonces los que tenemos que trabajar como trabajamos como empleados, tenemos que estar... O como pymes. Bueno, es que También las es pymes importante. están súper complicadas. Sí, weón. pues están complicadas. A ver si yo A no... ver, anda tú como pyme a pedir un fogape. No, estoy 100% de Anda a acuerdo conseguir contigo. un Pero oye, fogape, weón. mira, este cálculo se ha hecho ¿cuántas veces? Si le sacamos toda la fortuna a las 10 familias más ricas, ¿para cuánto creen que nos alcanza en financiar el gasto público? Le sacamos si- todo. Pero déjame tener el Pero punto. si tú ponías a Pérez Maquena de canciller, Está bien. A ver, si invalidáis yo no voy a todo, defender weón. eso. O a Jorge, yo no voy a- o a yo- Jorge Quiroz como ministro de Hacienda. Yo no estoy defendiendo- El tipo que generó el modelo de colusión de los pollos. No estoy El que ha defendiendo el corporativismo. Yo soy defensor del libre mercado. Me gusta la libre competencia bajo la igualdad ante la ley. Sí, pero Y es que que eso- todos compitan. Ese es mi Pero ideal. eso es Entonces, distinto. Ese es mi ideal. Y entonces eso- deberíamos estar escuchando a Kaiser alegar porque tienen a Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda y alegando también, si fueran consistentes y coherentes con el discurso, estarían hablando en contra de la posible nominación como canciller de Pérez Maquena, de un alto ejecutivo representante del grupo Luxich.